visten prendas de luz. Viven en comunidad, sin ofenderse ni pecar los unos contra los otros. Aún encontrándose a miles de millas de distancia, la luz que irradia uno ilumina al otro. La fragancia que despide uno perfuma al otro. Los pensamientos de uno están abiertos al otro. La corrupción de la muerte no es para ellos. No los aquejan dolores o enfermedades. Sus vestidos no oscurecen. Sus coronas de arrayán no se deshacen ni pierden sus hojas. No se secan jamás. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina S. Erice, bióloga y escritora, y antes de empezar quiero pedirte disculpas por el retraso en compartir este capítulo contigo. Al empezar el invierno me quedé sin voz y no pude grabar como tenía programado. De ahí que esto aparezca una semana más tarde respecto al calendario prometido. Pero bueno, la senda de hoy nos lleva, aunque sea con un poco de retraso, derechitos a la maquia mediterránea. Esa formación vegetal de arbustos y árboles un poco chaparrillos, que raramente superan los 4 metros, de hoja perenne y apetencias termófilas, o sea que disfrutan del calor. A diferencia de un bosque, cuyos senderos invitan, más o menos, a adentrarse en sus profundidades, las maquias suelen tener una entrada complicada. A menudo te encuentras con una maraña tupida de ramas y arbustos bajos que te dejan hecho unos zorros si intentas penetrar en sus secretos. Por eso no es casualidad que las guerrillas en Francia o en España durante los últimos siglos se refugiasen en las maquias y que justamente el nombre de maquis terminase pegándose a este estilo de resistencia armada. Sin embargo, hoy voy a presentarte a un habitante de la maquia que en el Mediterráneo al menos lleva milenios simbolizando ideas tan poco bélicas como el amor y la belleza. Se trata de Myrtus communis, el mirto o arrayán. Aunque la botánica antaño le reconocía muchos hermanos, hoy el arrayán se ha quedado prácticamente solo dentro del género Myrtus, con una sola hermana en África, Myrtus nivellei. En cambio, el mirto común vive en todo el Mediterráneo, Oriente Próximo y Oriente Medio. Sus dominios llegan hasta Irán. Algunos dicen que incluso la India, pero esto ya no es del todo seguro. Aunque suelen vivir como arbustos, pueden alcanzar los 4 y hasta los 5 metros de altura, con hojas más bien pequeñas, perennes, de un verde brillante y normalmente dispuestas de 2 en 2 a lo largo de los tallos. Son hojas opuestas. Sacan unas flores de un blanco luminoso, con 5 pétalos y una mata de estambres inconfundible. Y aunque suele florecer a finales de primavera o ya verano entrado, yo he visto alguna que otra flor incluso a mediados de diciembre, este diciembre de hecho. Sin embargo, lo que sobre todo encuentras a estas alturas del año no son flores, sino frutos, los llamados murtones, unas bayas redonditas del tamaño de un garbanzo pequeño y que suelen ser de color negro azulado y cubiertas con un velo de pruina, que es esa capa blanquecina que tienen algunos frutos como las endrinas o las ciruelas, que desaparece al sacarle brillo a la fruta con la mano misma. Aunque la mayoría de arrayanes silvestres que he visto yo tienen murtones oscuros, hay algunas variedades que los tienen más claritos, incluso blancos, muy monos, pero muy astringentes también, lo que significa que si te metes unos cuantos en la boca y masticas, al cabo de poco se te habrá quedado más seca que una alpargata de esparto. Antiguamente decían, sobre las sustancias astringentes, que favorecen las virtudes retentivas, porque eso hacen, estriñen, aprietan, y por eso se han empleado medicinalmente para arreglar desarreglos digestivos varios. Por ejemplo, una vez macerados en alcohol, para preparar licores digestivos. Las moléculas responsables de este superpoder arrayanístico, que también tienen muchas otras plantas, como los alisos o los robles, las conocemos como taninos.
Y sí, te suenan, porque se encuentran en bebidas tan conocidas como el vino, el café o el té. Las plantas suelen emplearlos como parte de su arsenal espantaherbívoros. Pero los humanos descubrimos que si los empleábamos con criterio, estos taninos podían obrar maravillas, como por ejemplo teñir tejidos o bien convertir la piel en cuero, porque estos taninos son curtientes y el arrayán, sus ramas y hojas sobre todo, se ha empleado como tal en varios de los lugares donde crece, que es un empleo poco poético, pero muy útil a lo largo de la historia de la humanidad. Más poesía tiene el empleo cosmético de Myrtus communis, ya sea en su versión como tinte para cabellos. La decocción de los frutos ya se nos recomienda, de hecho, desde el siglo I de la era común para teñir el pelo. O como desodorante, aunque esto no son los frutos, sino las hojas. Directamente yo no he probado ninguna de las dos cosas, así que no puedo asegurarte de primera mano que funcionen. Pero de lo que sí puedo dar fe es de que lavarse la cara y las manos con agua de arrayán recién destilada es muy agradable y perfumado. Si tuviese que embotellar el Mediterráneo en un frasco de perfume, el aroma resultante tendría notas de arrayán. De hecho, el mismo nombre de arrayán proviene del árabe rayhan, que vendría a significar algo así como el perfumado. Como recordarás, el aroma ha sido una característica importante a la hora de juzgar la belleza de una planta. Ya he dado mucho la lata con esto. Y por eso nos sorprende que el mirto despunte como planta ornamental en el Mediterráneo, donde lo encontramos muy asociado a la tradición de jardinería árabe. Seguro que te suena el famoso patio de los arrayanes de la Alhambra granadina, joya del Palacio de Comares, con una alberca central que está orlada de setos de arrayán. El característico aroma del mirto no está en sus flores, sino sobre todo en las hojas, que son ricas en aceites esenciales, que se emplean, por cierto, para ayudar a resolver problemas respiratorios, entre otros. Por eso, las novias persas podían perfumarse junto a un brasero donde quemasen ramas de mirto verde, junto con olíbano, que es otro conocido mío al que quiero muchísimo, y semillas de ruda siria, la alarma, de la que ya te hablé en el capítulo de las rudas, así un poco de pasada. Y por eso, por este tema de que las hojas son la parte perfumada del arrayán, las recetas antiguas para elaborar aceite de mirto o myrcinelion en Grecia y Roma, estas recetas lo hacían cociendo en aceite las hojas tiernas majadas del arrayán. Y al igual que le pasaba a otras plantas perfumadas, como las violetas de olor, el arrayán se empleó en tiempos antiguos para elaborar guirnaldas y coronas, siendo un material muy popular. No solo por su aroma, sino también por tener Myrtus communis, una madrina, una divinidad tutelar muy interesante, la diosa del amor y la belleza, Afrodita, o en su versión romana, Venus. La historia de amor entre el arrayán y las diosas mediterráneas es cosa que viene de lejos y que probablemente tenga raíces orientales, dado que los mismos griegos situaban el nacimiento de Afrodita en la isla de Chipre, que es un enclave con una fuerte influencia fenicia. Bueno, lo era en aquellos tiempos. Tanto es así que hay quien plantea que la diosa del amor sea en realidad una adopción de la divinidad fenicia Astarte, con la que comparte bastantes parecidos. Sea como fuere, en Grecia nos encontramos que entre las características más típicas del culto a Afrodita están el incienso, el olíbano, el sacrificio de palomas, animal íntimamente relacionado con la diosa del amor, y las coronas de arrayán, que sí que bien por las rosas y por las violetas, pero su planta es Myrtus communis, y hay varios relatos y leyendas que la relacionan con el mirto. Y aunque hoy el arrayán no sea nombre de mujer, en la Grecia antigua sí lo era. Mirrine, que significa corona de arrayán, fue un nombre bastante popular en la Atenas clásica, aunque la palabra, al parecer, también podía funcionar como un eufemismo para referirse a los órganos sexuales femeninos, que caen de lleno en la esfera de influencia de la diosa del amor.
Las coronas de mirto fueron súper populares en la Roma clásica. Aunque nos solemos imaginar a los vencedores romanos coronados de laureles, en realidad muchos celebraron su triunfo coronados de arrayán. Según contaba Plinio el Viejo, que es ese romano enciclopédico que escribió la historia natural, estas coronas de mirto estaban asociadas a las victorias sin derramamiento de sangre, que se celebraban con una ovación, literalmente, porque se llamaba ovatio a este tipo de celebraciones de triunfo, entre comillas, menores. Las coronas y ramas de mirto se empleaban con mucha frecuencia para honrar y adorar a los dioses, junto con el olíbano, el incienso que hoy tenemos asociado a los Reyes Magos, que era notablemente más caro y difícil de conseguir que el arrayán. Y también para algunos rituales mágicos. Al parecer, adornar altares y bustos de los dioses con arrayán estaba a la orden del día. Y esta asociación no sucede únicamente en el mundo del Mediterráneo clásico. Si cogemos un texto zoroástrico tardío, conocido como Bunda-Hishn, menciona al arrayán como vegetal consagrado a Ahura Mazda, la divinidad principal del zoroastrismo. Pero hay otra esfera en la que Mirtus Communis tiene un papel destacado a lo largo de la historia. Y es que con él no solo se adornan los altares de los dioses, sino también las tumbas de los muertos. En el siglo V a.C., el gran poeta trágico griego Eurípides compone su obra Electra. En este encantador enredo de familia postguerra de Troya, la protagonista, Electra, junto a su hermano menor, se convierte en la asesina de su madre y el amante de la madre para vengar la muerte de su padre, Agamenón. Como puedes ver, describirla como familia disfuncional es quedarse corto. La cuestión es que en un momento determinado, Electra se queja, con razón, de que mientras su madre y el amante se divierten en el trono de Micenas, la tumba de su padre Agamenón yace en deshonra, sin recibir libaciones ni ramas de mirto, y sus altares vacíos de ofrendas. Para la Electra de Eurípides, el deber exige que se honren las tumbas con arrayán. Y es que tenía muchos números para que le tocase ser vegetal fúnebre. Planta de larga vida, de hoja perenne y perfumada, de porte elegante y sobrio. El mirto estuvo asociado a la esfera de los muertos en el judaísmo, aunque no de forma estrecha, tenía otras asociaciones allí. Y es planta que aún hoy día se siembra en cementerios en el área de Palestina. Lo curioso es que al parecer también se empleaba antaño como planta de funeral en zonas que están fuera de su área de distribución original, como por ejemplo Inglaterra. Aunque bueno, he visto cuadros ingleses en los que teóricamente aparecen coronas de arrayán y cualquier parecido entre aquella corona y el arrayán es pura casualidad. Pero bueno, ahí tenemos el dato. Sin embargo, el ritual más elaborado sobre el que he leído no pertenece al ámbito mediterráneo, sino que se da en una religión minoritaria y bastante desconocida, el mandeísmo, cuyos hoy escasos creyentes viven dispersos en comunidades de Irán e Irak, donde lo han pasado y probablemente lo sigan pasando bastante mal, pues esa zona del mundo no se distingue precisamente por ser un ejemplo de convivencia respetuosa y armoniosa entre distintas religiones. No es este el lugar, ni yo la persona adecuada para contarte quiénes son los mandeos y en qué creen. Pero rápidamente te resumiré lo que buenamente entiendo del tema, que ya aviso que no es mucho. El mandeísmo es lo que se conoce como una religión gnóstica, monoteísta, que reconoce algunas figuras religiosas de la tradición hebrea y cristiana, como Adán, Noé o San Juan Bautista, pero en cambio no otras, como Abraham, Moisés o Jesús mismo. Al parecer se trata de comunidades muy reservadas y hay relativamente pocos estudios sobre ellos. Yo he podido consultar uno, escrito a mediados del siglo pasado, y en él se describen muchos ritos y creencias en los que aparece una y otra vez una planta, el arrayán. Y no como un mero atrezzo o decoración, sino como un elemento simbólico y religioso insustituible en muchos ritos mandeos, como el bautismo,
que no es para ellos una ceremonia puntual, que hagan una vez en la vida y punto, sino que la repiten bastante a menudo, ya sea en versión completa o no. El ritual mandeo para limpiar y preparar a la persona moribunda para la muerte, por ejemplo, contempla realizar una serie de abluciones, vestir al enfermo en sus ropajes rituales y colocarle una corona de arrayán o lila en el dedo meñique de su mano derecha, en una corona muy pequeñita, se entiende. Sin arrayán no hay muerte ritualmente pura. Su mismo nombre en mandeo, el del arrayán, que también lo comparte en otras lenguas semíticas, as o asu, significa curación o curado, y se considera la misma corona de arrayán no solo como símbolo de estas cualidades, sino como un elemento de alguna forma capaz de otorgar salud y vigor. Mirtus Communis incluso protagoniza un ritual enterito entre los mandeos, durante el cual se reparten ramos de arrayán y se recitan pasajes como, y cito textualmente, aunque la traducción patatera sea mía, a partir del inglés: «En el nombre de la gran vida, todo aquel que huela tu perfume y se envuelva en ti, verá cómo fluyen lejos 60 pecados». Que no está nada mal. El mandeísmo es una religión dualista que contrapone la luz a la oscuridad. En el mundo de la luz viven los seres luminosos y sin mácula que has escuchado descritos al principio de este capítulo, enfrentados eternamente al mundo de la oscuridad, con sus demonios y seres malvados que no llevan corona de arrayán. Para el mandeísmo, Mirtus Communis es el perfume de la vida en mayúsculas y de la luz. Como veis, una planta perfecta para celebrar que hemos empezado un nuevo ciclo, que el solsticio ya quedó atrás y que al menos en los cielos que regenta la estrella polar, el reino de la luz ya ha empezado a crecer. Y con una corona de mirto fragante y cuajada de bayas negruzcas, damos por terminada la senda de hoy, que originalmente tenía que compartir contigo el día de San Esteban, porque resultaba además que Stéfanos es la palabra griega que significa precisamente corona o guirnalda. Pero bueno, no pudo ser. Como de costumbre, me dejo algunas cosillas en el tintero. Algunas ya salieron en Instagram hace tiempo, otras las incluyo en el libro de las plantas olvidadas, y alguna otra la compartiré por redes en los próximos días. Despacito y con buena letra. Y mientras tanto, sigo colgando las transcripciones de los capítulos del podcast en la dirección podcast.imaginandovegetales.com, donde además de poder consultar todos los nombres y palabras raros que voy diciendo durante estos capítulos, encontrarás material fotográfico extra. Porque mal que me pese, es cierto que a veces una imagen vale más que 1000 palabras. El bosque nos recibe a ramas abiertas, fresco y diverso. Se respira el petricor tras la lluvia, que flota entre los musgos y las hojas de los árboles. Es un bosque variado, húmedo, surcado por riachuelos flanqueados por alisos. Y un poco más lejos se yerguen los protagonistas del próximo capítulo. Árboles duros y luminosos, asociados al agua y al rayo. Si aún no sabes de quién se trata, tengo otras 2 pistas para ver si se te enciende la bombilla. La siguiente pista es lanzas. Y la última, llaves. Ya sabes que si se te ocurre de quién podría estar hablando y te apetece compartirlo conmigo, puedes hacerlo directamente en la web de iVoox, o bien en redes sociales donde me encuentras como Aina Serice, o bien directamente por email, escribiéndome a aina@ainaserice.com. Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias a los perfumados arrayanes de la maquia que tanto me gustan. Agradecerte a ti la compañía. Desearte con mirtos un muy feliz año 2020 lleno de salud, belleza y armonía, y que la clorofila te acompañe.